Primero que hicimos fue buscar el paper, en el cual se encontró un paper con el título de Redes neuronales profundas en el aula de Ingeniería Química para modelar con precisión datos de equilibrio de absorción. Entonces procedemos a buscar la data del paper, que nos da en esta parte donde dice suplemento. Ahí dice descargar los archivos complementarios incluidos de este artículo. Entonces procedemos a descargar y nos da un archivo comprimido. Esperemos que se descargue. Ya, abrimos el archivo y tenemos 4 archivos, dos de Word, uno de PowerPoint y uno de Excel, que vendría a ser la data que necesitamos para realizar nuestra red neuronal. Entonces ahí tenemos varias hojas de cálculo donde está la data. Como introducción tenemos, en este paper se describe un ejercicio que se entregó a los estudiantes de último nivel de Ingeniería Química, cuyo objetivo es construir una red neuronal artificial utilizando MATLAB que pueda modelar y predecir los datos de equilibrio de absorción de 3 ácidos diferentes de un caldo de fermentación utilizando carbones activados a diferentes temperaturas. Posteriormente tenemos los objetivos. En los objetivos tenemos el general que nos brinda el paper, que es construir una red neuronal artificial que pueda predecir los resultados experimentales, que son la cantidad de 3 ácidos diferentes absorbidos por el carbono activado a diferentes temperaturas. Y como objetivo establecido por mí está replicar el estudio de investigación, el nombre del paper, utilizando MATLAB para crear diferentes técnicas de enfoques descritos en el artículo original y modelar estos datos de equilibrio de absorción en el contexto de la química. Posteriormente tomamos las gráficas número 1 y 2 del paper para poder replicar a MATLAB. La figura 1 nos dice que los datos de equilibrio de absorción experimental y la isoterma de Langmuir predicha para la absorción de ácido acético, ácido propiónico y ácido bútrico a 20 grados centígrados, y la figura B nos dice que los datos del equilibrio de absorción experimental y la isoterma de Friedrich predicha para la absorción de ácido acético, ácido propiónico y ácido bútrico. Para poder realizar estas gráficas en MATLAB, los datos utilizados son los siguientes. Nos dirigimos a la data de que nos proporciona el paper en la hoja de cálculo empírica regresión y tomamos los primeros 8 datos de cada ácido de la tabla de compuestos. Para X utilizamos la columna llamada CE, G sobre L, y para Y la columna QE, G sobre kilogramos, y posteriormente en el script de MATLAB se realizó la codificación utilizando las fórmulas que nos proporciona el paper. Estas son las gráficas replicadas 1 y 2 en MATLAB. Les voy a mostrar de la manera en la que se hizo. Aquí tenemos la codificación. Entonces todo esto de aquí nos decía el paper cómo íbamos ingresando. Los 8 datos principales de cada ácido, entre los 8 primeros datos de cada ácido íbamos tomando, y aquí está el código donde mandamos a llamar. Y para correr la sesión tenemos la siguiente, y tenemos la gráfica 1 y la gráfica 2, que son las réplicas. Cabe recalcar que en la parte final del código se utiliza la fórmula que nos da el paper. Entonces es esta fórmula de aquí, en estas dos fórmulas son las que se ocupan. Tenemos la gráfica número 3 del paper. En esta gráfica se muestra la paridad entre la absorción y absorción en equilibrio obtenida experimentalmente y la absorción de la absorción utilizada de la relación empírica. También se muestran las constantes empíricas obtenidas del análisis de regresión no lineal. Para esta graficar se tomó toda la data de la hoja de cálculo de empírica regresión y tomamos todos los datos de las columnas G sobre G y la columna QE, predicte, y comparamos la captación experimental con la captación predicte. De igual manera en MATLAB la realizamos, la tenemos guardada como gráfica 2. Entonces aquí está el código tomado con todos los datos, mandamos a correr y tenemos la gráfica obtenida. Pues procedemos a analizar las otras gráficas, en este caso la número 4. Pues en el paper nos mencionaba que este es el método de Levenberg-Marquardt. En este gráfico de paridad entre la absorción del equilibrio obtenido experimentalmente y la absorción del equilibrio predicha por las redes neuronales entrenadas con el algoritmo de Levenberg-Marquardt, A para las entradas dadas en el conjunto de datos de entrenamiento y B para las entradas dadas en el conjunto de datos de prueba. Entonces, para poder realizar
esta red neuronal, la data nos proporcionaba los datos que teníamos que escoger. Entonces esta es una captura del Excel donde aquí eran 72 datos, 72 columnas por 4 filas, y en la parte de acá era 72 columnas por una fila. Este es el train input, y en el train output era de igual manera. En cambio, para el train output de igual manera nos decía en el paper los datos que teníamos que tomar. Entonces eran 4 filas por 22 columnas y una fila por 22 columnas, para posteriormente obtener las gráficas A y B. Entonces, para realizarlas en MATLAB tenemos de igual manera, aquí está el código que el paper nos brindaba, en el que teníamos que ir haciendo dato a dato. Entonces aquí se está entrenando nuestra red neuronal, y cuando se termine de entrenar, nos brindará las gráficas. Ya después de haber terminado de entrenarse, nos da las gráficas A y B que habíamos mencionado anteriormente en el PowerPoint. El otro método que nos daba en la siguiente gráfica es el Bayesian Regularization, en el cual también el gráfico de paridad entre la absorción y la absorción de equilibrio obtenida experimentalmente y la absorción de equilibrio predicha por las redes neuronales entrenadas con el algoritmo de regulación de Bayesiano. En C tenemos para las entradas dadas en el conjunto de datos de entrenamiento, y en D para las entradas dadas en el conjunto de datos de prueba. Como el método anterior, igual tenemos la tabla donde ya les expliqué cómo se tomaban los datos, y en este método tenemos estas gráficas obtenidas, la cual de igual manera las vamos a realizar en MATLAB. Entonces aquí tenemos el código que también nos brindaba el paper. Entonces mandamos a correr y esperamos a que se entrene la red. Cuando ya se termine de entrenar la red, nos proporciona las gráficas de igual manera que lo hizo con la red anterior. Entonces ahí tenemos las gráficas que nos brinda, que son prácticamente idénticas a las que nos da el paper. Entonces, estas son las gráficas obtenidas, y acá están las gráficas que nos da el paper. Cabe recalcar que todas las gráficas obtenidas se las puede obtener de otra manera. Entonces esta dataset es la data para las redes neuronales que está abierta acá. Entonces nos centramos a esta parte de apps, escogemos Neural Net Fitting. Aquí ya le estaba haciendo, pero les voy a decir paso a paso. En la de acá tenemos que poner el train input, y en la de acá el train output. Aplastamos NEPs, las monocapas ocultas, entonces las capas ocultas, perdón. Entonces ponemos siguiente. De igual manera le mantenemos ese número, eso puede variar, y aquí le entrenamos a la red. Cuando ya se entrena la red, se pide en el Plot Regression, nos va a brindar la gráfica, que tendría que salirnos igual con el paper, pero no nos brinda todos los datos necesarios para poder realizarla. Volvemos a poner porque no sale. Entonces aquí ya nos debe salir las gráficas, pero lastimosamente, como les dije, no nos dan todos los datos, se podría decir, en el paper, y estas gráficas no nos salen igual, porque las del paper son así más o menos, pero no hay tanta similitud, se podría decir. Por eso el paper nos proporciona un código en el cual nos da para que las gráficas nos salgan igual, se podría decir. Entonces aquí van a ver, esperemos que compile como les mencionaba anteriormente. Bien, entonces después de que ya compiló, se podría decir, entonces aquí sí nos dan las gráficas. Por eso es que el paper nos proporciona un código ya hecho para MATLAB donde se puede realizar. Entonces aquí está el código y nos dice paso a paso.